¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Les tengo una pregunta. ¿Les gusta la astrología? Cual haya sido su respuesta, puede que con el presente video tomen o en su defecto aumenten aún más el gusto por dicha pseudociencia. Se los digo porque una muy conocida llamada astróloga por la comunidad será la estrella en esta ocasión. Su nombre es Mona. Como en mis guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. Primero, esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. Para seguir, esta no es la mejor construcción que existe. Hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y finalmente, para esta construcción de personaje no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web de actualidad. Dicho esto, comencemos. Ella se autoproclama la astróloga Mona Megistus. Aunque suene algo pretencioso, este título tiene cierto mérito. Ella ha hecho buenos aportes gracias a sus investigaciones en esta rama. Por desgracia, esta gran pasión viene también con su desmedido gusto en la adquisición de muy caros artículos de tal índole, lo que apenas le deja ingresos para refugio o para comida. Mona no tendrá mucho dinero, pero lo que sí tiene son útiles talentos pasivos y de combate. Comencemos pues con los primeros. Con Atrápame si puedes, creará una ilusión hidro parecida a ella tras utilizar su talento de combate torrente ilusorio cerca de un enemigo durante 2 segundos. Esta ilusión tendrá esa misma duración, y en ese tiempo llamará la atención de los oponentes a que la golpeen. Al concluir, explotará causando daño hidro en las cercanías igual al 50% del daño de la ilusión creada a través de su habilidad elemental llamada Espejismo del Agua. Su segundo pasivo se llama Que el Destino Decida. Mona lo desbloqueará tras ascender a rango 4, otorgándole automáticamente un bono adicional de daño hidro igual al 20% de su estadística de recarga de energía. El tercero se llama Principios de la Astrología. Al usar a Mona para crear materiales de ascensión de arma, habrá un 25% de probabilidad de recuperar los materiales usados para su fabricación. Como todo usuario de catalizador actual, Mona realizará su ofensiva normal a distancia, particularmente teniendo 4 conjuraciones de daño hidro como máximo. Con su ataque cargado, consumirá una cierta cantidad de aguante para después conjurar figuras astrales de agua que propinarán daño hidro al momento de clavarse al suelo. Con su ataque descendente, al estar en el aire y presionar el botón de ataque, Mona se convertirá en una bola de agua y se lanzará en picada contra el suelo. Todo aquel alcanzado por el impacto recibirá daño tipo hidro. Pasemos a su habilidad elemental llamada Espejismo del Agua, con la cual creará una ilusión de ella a partir del elemento hidro. Si está rodeada de enemigos, estos atacarán a la ilusión. A su vez, emitirá pulsaciones de daño hidro en el área donde se encuentre. Cuando termine su duración, explotará infligiendo daño hidro en el área de efecto, y otorgará energía elemental si golpeó a los enemigos al desaparecer. En caso de mantener pulsada la habilidad, Mona retrocederá usando propulsión de su agua para luego formar una ilusión en su posición original. Solo se puede tener una ilusión de su habilidad elemental a la vez, aunque podrán tener 2 si utilizan Atrápame si puedes. Mona fue el primer personaje en todo el juego en poseer 4 talentos de combate en vez de 3. Este mérito lo tiene gracias a la habilidad sustituta del común sprintar llamada Torrente Ilusorio. La astróloga se esconderá bajo un flujo de agua al ras del suelo, aumentando su velocidad de movimiento y permitiéndole moverse con rapidez si se encuentra sobre agua. Cuando emerja, aplicará el estado de mojado sobre los oponentes cercanos. Órbita Divina es su habilidad definitiva. Tras detonarla, Mona invocará olas cristalinas que envolverán a los oponentes en burbujas de estrellas. Este efecto aplicará el estado de mojado sobre ellos e inmovilizará a los más débiles. Si cualquier enemigo cubierto por la burbuja recibe daño de cualquier fuente, ocurrirá lo siguiente. Primero, colocará un perjuicio llamado presagio durante 5 segundos, que hará más vulnerable al enemigo a todo tipo de ataque. Y segundo, la burbuja cristalizada explotará infligiendo mucho daño hidro adicional. Si no se golpea al enemigo durante la duración de la burbuja, esta reventará automáticamente después de 8 segundos.
Si piensan usar a Mona como su personaje principal, tomen en cuenta que las animaciones de sus ataques normales la harán moverse de su posición. Lo menciono porque tal detalle puede ser molesto para varias personas. Dicho esto, lo primero por hacer es utilizar su habilidad elemental para que la ilusión moje a sus enemigos, los provoque y así su Mona esté libre de atacar sin mesura. Cuando la ilusión explote, Espejismo del Agua aún estará en tiempo de enfriamiento, lapso en el cual pueden atacar con sus ataques normales y cargados, naturalmente cuidando siempre evadir todo lo posible. También pueden utilizar Torrente Ilusorio hasta que una ilusión de 2 segundos aparezca, y así cause daño hidro en los alrededores. No será mucho, pero al menos podrán posicionarse fuera del alcance enemigo. Luego de repetir dicho proceso, podrán detonar Órbita Divina. Entonces atacarán a los enemigos perjudicados por la burbuja, inmovilizados o no, para reventarla y así infligir una masiva cantidad de daño hidro con la explosión. Por último, seguirán atacando para sacar provecho del aumento de daño de presagio obtenido de la burbuja reventada. El caso del rol de soporte es más sencillo. Lo único que tendrán que hacer es utilizar su habilidad elemental siempre que puedan, cambiar a su personaje principal para que propague dolor a los enemigos distraídos y provoque reacciones elementales relacionadas a hidro. Sin embargo, estar al pendiente de la habilidad definitiva de Mona será lo más importante, pues tras activarla deberán utilizar a su personaje principal para realizar el ya mencionado proceso de la burbuja. En el apartado de armas, tenemos la forjable llamada Carta Náutica. Otorgará maestría elemental para aumentar el daño con reacciones elementales. Pero más importante, el efecto de pergamino de infusión de un bono adicional de hasta 16% de daño elemental tras causar una reacción mejorará toda su magia hidro. Finalmente tenemos el anillo de Hakushin. Este catalizador temático de Inazuma bonificará a la astróloga con recarga de energía, la cual mejorará su ofensiva gracias al talento pasivo que el destino decida. En adición, su efecto proporcionará un bono de daño hidro cuando se active una reacción elemental relacionada con Electro. Obviamente, si desean este jugoso bono, deberán llevar junto a Mona a personajes adicionales con dicho elemento para que así causen la reacción de electrocargado. Cual sea el rol que escojan, tendrán la ventaja de contar con ambos catalizadores sin ningún problema, pero esa decisión ya recaerá en ustedes. Para los artefactos, comenzaré con el conjunto para rol de daño Orquesta del Errante a 4 piezas, pues su sencillo efecto mejorará el daño de su ataque cargado en un 35%. Si bien las 2 piezas son útiles para un bono de maestría elemental, lo que más nos importará es el segundo. Reminiscencia de la purificación, tanto a 2 como a 4 piezas, es una alternativa para rol de daño principal. Mejorará el ataque en un 18%, mientras que con su segundo efecto consumirá 15 puntos de energía para mejorar el daño de los ataques normales, cargados y descendentes en un 50%. Continuando, tenemos el final de Gladiador a 2 piezas para un sencillo efecto de mayor ataque al igual que el conjunto anterior. Pueden probar también el combinar tanto final de Gladiador como reminiscencia de la purificación para aumentar en un 36% el ataque. Esta combinación servirá tanto para soporte como para rol de daño principal. Después tenemos el conjunto de Emblema del Destino. Si lo utilizan a 2 piezas, mejorarán la recarga de energía de Mona, y por ende su daño gracias al talento pasivo que el destino decida. Y si esto no basta, el efecto de 4 piezas aumentará el daño de su habilidad definitiva en un 25% de su recarga de energía, y hasta un máximo de 75%. Mismo caso al anterior para rol de daño principal y de soporte. Casi para terminar, tenemos el conocido ritual antiguo de la nobleza tanto a 2 piezas como completo. El primer efecto otorgará mayor daño a su habilidad definitiva. Si lo equipan a 4, también aumentará el ataque en un 20% no solo de Mona, sino de todo el equipo. Por lo mismo, les servirá para ambos roles. Finalizando este apartado, está el conjunto para rol de daño Corazón de las Profundidades. Proporcionará daño hidro para todos los ataques de Megistus con su primer efecto. El segundo sumará un 30% de daño a sus ataques normales y cargados luego de usar su habilidad elemental. Sea rol de daño o de soporte, las estadísticas principales a tomar en cuenta son ataque en las arenas, daño hidro en el cáliz y probabilidad crítica o daño crítico en la tiara. Sobre las secundarias, usen ataque, probabilidad crítica, daño crítico y recarga de energía. Respecto al balance crítico, intenten conseguir un 25% de probabilidad crítica como mínimo.
y a partir de tal porcentaje intenten duplicar su daño crítico cuando menos. Por supuesto, como su probabilidad crítica seguirá aumentando al mejorar artefactos, deben buscar que su daño crítico siga duplicando ese valor. Doy un ejemplo. Si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó un total de 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100% como mínimo. Si aumenta a 75%, intenten conseguir al menos un 150% de daño crítico. Todo lo anterior es por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Esta enigmática astróloga tiene un título imborrable como uno de los personajes de 5 estrellas primigenios del juego. Pero lo más impresionante es que sigue siendo muy útil, si no es que indispensable, para mejorar en gran medida el daño de su equipo. Es tan así que a más de un año de lanzamiento del juego, sigue siendo un personaje imprescindible en los equipos de aquellos jugadores con alto grado competitivo interesados en hacer cada vez más absurdas y enormes cantidades de daño con cada actualización. Ya sean de estas personas o jugadores más casuales, algo es seguro. Mona Megistus se ha ganado un lugar muy alto como excelente personaje de apoyo que será difícil de superar. Si la tienen, úsenla. No se arrepentirán. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean contactarme. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.